nuestro corazón. Y quiero orar especialmente, Señor, por los que se han sentido en este tiempo desconectados, enfriándose. Los que sienten que no han crecido, que están estancados. Por favor, Señor, a ellos junto conmigo mismo, danos vida hoy. Que tu reprensión sea como esa vara y callado que infunden aliento, que sí nos guarda de extraviarnos y nos devuelve el camino de verdad. Especialmente déjanos ver tu corazón, Señor. El corazón de aquel que extiende sus alas porque quiere acercarnos para disfrutar de Él. Eso es lo que queremos, Señor. Disfrutarte a ti, atesorarte a ti, vivir para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos para Mateo 23 y hoy vamos a verla como una serie de advertencias, y la he dividido así. Una advertencia para discípulos que nos llama a revisar cuidado con quién sigues, una advertencia para líderes y una advertencia para pecadores, ¿sí? Discípulos, líderes y pecadores. Vamos a arrancar con los primeros 12 versículos. Entonces, Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor de los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores o instructores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Si ustedes notan, la primera advertencia de Jesús es hacia la muchedumbre y hacia sus discípulos. Al ver la confrontación constante que han tenido en los capítulos anteriores, Jesús se voltea hacia la muchedumbre y sus discípulos al lado de él y les hace esta advertencia. ¿De qué se trata la advertencia? Mis queridos, estos líderes, escribas y fariseos, son los intérpretes oficiales de la ley de Dios, de la ley de Moisés. Así que, ¿qué deben hacer? Escúchenlos. Y hay una cosa muy importante, de que Jesús no divorcia el ministerio que ellos tienen de interpretar rectamente la ley de Moisés. El pueblo tiene que escucharlo y obedecerlo. Pero ¿qué es lo que Jesús advierte? Escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque como dice nuestro dicho, predican, pero no practican. Predican, pero no practican. Y aquí Jesús despacha 3 advertencias contra estos líderes que el pueblo y sus discípulos están escuchando. Y ahí es donde yo quisiera anclarlos como esta advertencia a los seguidores de Jesús. Cuidado con el legalismo. Porque si ustedes ven, en estos versículos Jesús está diciendo, estos hombres, aunque tienen la ley de Moisés y la interpretan rectamente, recuerden que en el pasado hemos visto que ellos también tenían otra ley, que era la ley de la tradición oral, la interpretación de los rabinos, y que basado en eso, era como que cogían la ley y hacían su propia interpretación, y basado en esto, exigían un montón de cosas a las personas.
Ah, no, es que un cristiano no debe hacer esto. Es que un cristiano no se puede hacer esto. Un cristiano debe madrugar más. Un cristiano tiene que hacer estas cosas. Y empezaron a ampliar y ampliar y ampliar y a cargar el pueblo con un montón de cosas que ni ellos mismos practicaban. La carga a la que se refiere Jesús aquí era esa tradición de los ancianos, que en última se convirtió más importante que la ley. Y de hecho, como lo vimos en el pasado, hasta la desmentía, la contradecía en algunos puntos. Un contraste bien marcado con la invitación de Jesús, que ¿cuál era? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Lleven sobre mí su yugo, porque mi carga es fácil. Pero la que estaban dando ellos era pesada. Cuidado, mis queridos hermanos, con el legalismo. ¿Y a qué hace anotación esto? Uno sí tiene que tener cuidado con qué tipo de predicador escucha. Porque nosotros nos encanta la religiosidad. A nosotros nos fascina ser religiosos. Es decir, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y vivir con un checklist de las cositas y decir, bueno, ya estoy tranquilo de que estoy bien. A uno le encanta eso, ese tipo de religiosidad. Así que muchas veces nos encantan predicadores. Y yo sé que ustedes no solamente escuchan esta predicación, ustedes escuchan muchas predicaciones entre semana, algunas muy cuestionables. Y se los he dicho en el camino cuando los he visto. Oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Pero una de las advertencias que pone aquí para nosotros como discípulos que estamos escuchando maestros de la ley es ten cuidado con las predicaciones legalistas. Esas que están constantemente haciéndote sentir mal, constantemente haciéndote sentir mal y diciéndote que te falta más, que te falta más, que te falta más para que seas aprobado por Dios. O esas que te guían en la culpa constantemente para el arrepentimiento, para que no seas condenado o para que no vayas al infierno. Pero nunca, nunca te llevan a Jesús. Ten cuidado porque la iglesia cristiana está repleta de ese tipo de predicaciones. Y sí quiero que tú tengas de aquí en adelante un oído atento, no solamente a las predicaciones de afuera, a mi predicación, como quien está encargado de hacerlo más constantemente en la iglesia. Desde este púlpito, siempre se tiene que predicar una buena noticia, de que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y que sí, somos pecadores, como lo vamos a ver hoy, pero que hay esperanza para nosotros en Cristo. Y siempre hay un llamado al arrepentimiento y a la fe. Y a descansar en la obra que Él hizo, no en la que nosotros podemos hacer. Nosotros nunca vamos a ser suficientes. Porque no quisiera, mis hermanos, que en últimas vivieras ese cristianismo como lo describe aquí, con una carga pesada, pesada todo el tiempo, de que no eres suficiente, porque no has llegado a deleitarte y a probar el perdón y la gracia que hay en Cristo Jesús para todo aquel que se arrepiente. Si tú estás viviendo un cristianismo así, déjame decirte, necesitas conocer a Jesús, porque Él trae vida y trae libertad y rompe la carga. Su carga es ligera. La segunda advertencia que Jesús hace aquí es cuidado con estos líderes que tienen una falsa piedad. Porque habla de estos hombres que utilizan las filacterias, que eran como unas cajitas de cuero. Si ustedes ven los judíos en el Muro de las Lamentaciones, hoy en día también los pueden ver, como unas cajitas de cuero que se ataban en los brazos o en la frente, que tenían extractos como porcioncitas, pergaminos pequeños de las Escrituras. Era una de las formas en que el Señor nos había dicho cuando dice, lleva que esta palabra esté escrita en los dinteles de tus puertas y en tu casa, ponlas en la frente. ¿Recuerdan ese pasaje por ahí en Deuteronomio? Ellos estaban teniendo eso para recordarse que estaban bajo sujeción a Dios. Pero esas cajas, ¿qué era lo que hacían con ellas? Las volvían más grandes. ¿Y qué hacían con las borlas de sus mantos? Que también en Números les había pedido que para recordarse que estaban bajo la ley del Señor, tejieran unas borlas en sus mantos con un cordón azul. ¿Qué hacían estos fariseos? Volverlas más grandes, más vistosas, para que se vea ¿qué? Es que estos hombres, la santidad de esa gente. Pero ¿qué es lo que denuncia Jesús de ellos?
que todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Recuerdan que en los capítulos anteriores ya Jesús había denunciado esto. Guárdate de hacer las obras delante de los hombres para ser visto por ellos. ¿Cuáles? Orar, ayunar, dar. Ten cuidado con eso. Porque esa va a ser toda tu recompensa. Pero si lo haces en secreto, ¿de quién viene la recompensa? De Dios. Jesús advierte, cuidado con estos líderes que tienen una falsa piedad, que agrandan su santidad en las formas en las que tú empiezas a percibirlo. Quizás porque tú empiezas a escuchar que nunca hablan de su pecado. Nunca. Y uno dice, no, es que ese pastor tan santo, ¿cierto? De hecho, me llama mucho la atención que a ustedes les sorprende que yo hable mucho de mi pecado. Porque en lo general siempre me dicen, no, es que el pastor de donde yo vengo nunca hablaba de eso. Entonces siempre era como que nosotros éramos lo peor. O sea, cuidado. Cuidado cuando escuchas a alguien, sea un pastor, sea alguien que está compartiendo la comunidad misional, sea en un entrenamiento, sea uno de estos pastores que vienen. Cuidado cuando tú no ves vulnerabilidad. Una realidad donde él mismo se entiende como pecador. Especialmente cuidado con esa falsa piedad cuando uno ve hombres, mujeres, siervos del Señor, que quizás están como mostrando constantemente en lo que publican en sus redes, como que uno empieza a notar, aquí hay, esto huele como mal. Cuidado con la falsa piedad. La tercera advertencia que le hace a los discípulos es que tengan cuidado con estos líderes que están escuchando, que se autopromueven y exaltan a sí mismos con estos títulos, ¿no? Con estos títulos grandotes. Porque ¿qué les encantaba a ellos? No solamente ocupar los lugares de honor, que gano ellos, digo, no, venga, yo le pongo la primera sillita, o venga, yo le pongo la carne más grande. Bueno, eso sí me gusta cuando lo hacen, cuando me ponen la carne más grande. ¿Cierto? Como esos lugares de honor. Pero el problema no es que no se honre a las personas. El problema es que estos hombres están detrás de eso. No quiere decir que nosotros no honremos a quienes nos dirigen en el Señor. Nos dice Hebreos eso. Sino que cuando uno nota que los pastores que seguimos o los líderes que seguimos hacen eso, como que se autopromueven y les gusta, no me llames Jonathan, llámame Pastor Jonathan. Y voy a hacer una nota aquí para los que me han dicho que no, que les digo, dime Jonathan. No, pastor, ¿cómo le va a decir Jonathan? Sí, dime Jonathan, porque solamente hay un pastor, le voy a poner aquí, solamente hay un pastor y es Cristo. Sí, tengan cuidado. Cuando una persona pone como sus títulos delante de, especialmente, no solamente, sí, yo soy pastor. Los que empiezan a subirle un poquitico el tono, ¿cómo qué? No, es que yo es el apóstol, ¿sí me entiendes? Es el obispo, ten cuidado, el profeta, ten cuidado de estos que se autoexaltan a sí mismos y les encanta ese lugar de honor, de respeto en las plazas, en los lugares públicos, en las sinagogas. Ten cuidado con ellos. Y aquí aparece en el versículo 11 la propuesta de Jesús para sus seguidores. ¿Cómo debe lucir el liderazgo de un creyente? Pues sencillo, igualito al de Jesús. ¿Y ven cómo lo exalta? Entre ustedes no debe ser así. El mayor, ¿qué es lo que va a hacer con toda su pompa, con todos sus dones, con todas sus capacidades, con ese lugar de honor que Dios le dio? ¿Qué es lo que debe hacer? Servir. Porque, y aparece esta fórmula constantemente que aparece en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, cualquiera que se engrandece va a ser, pero el que se humille como Jesús, Él es el que es exaltado, como dice Filipenses. Así que no los dejen que les llamen, rabí, o mi padre espiritual, o mi maestro, o mi instructor, porque esos lugares le pertenecen solamente a Dios. El problema que está denunciando aquí Jesús es que ellos están usurpando un puesto que no les corresponde. Cuando se autopromueven
están quitándole gloria a Dios y se están promoviendo a ellos mismos, pidiendo la gloria para ellos. Y nuestro deber como siervos, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? Todo lo que tú tienes, no solamente en términos de roles de poder dentro de, o roles de autoridad o de honor dentro de la iglesia, sino cualquier cargo de honor que tú tienes en la sociedad, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, siempre ha de ser usado para servir, para servir. Así como Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate por muchos. Solamente tenemos un maestro, solamente tenemos un padre, solamente tenemos un instructor. Él es el que se debe llevar la gloria de eso. Y aquí salta Jesús y termina su discurso hacia los discípulos y la muchedumbre y se voltea y ahora sí, saca el zurriago. Porque vienen estos ayes, desde el versículo 13, vamos a leerlo hasta el 36. Pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacen hijo del infierno 2 veces más que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También ustedes dicen, no es nada si alguien jura por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre el altar contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por aquel que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dan testimonio en contra de ustedes mismos, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenen pues la medida de la culpa de sus padres. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. Algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación.
Eso es duro, ¿no? Duro. Y duro escuchar hablar a Jesús así. Y creo que antes de entrar en esto uno sí necesita ver a Jesús así. Porque si ustedes notan, hay como un celo por la santidad. Hay un celo por su pueblo. Y hay una advertencia de condenación. Ahora, todos estos ayes son en últimas juicios, condenaciones. Algunas versiones los traducen como ¿qué aflicción les espera a ustedes que hacen esto? En nuestras Biblias, y quizás si tú tienes la NBI, vas a notar que el versículo 14 no está. Pero en la parte de abajo hay una inscripción que dice, algunas versiones, algunos manuscritos, aparece el versículo 14, que es donde habla de la casa de las viudas. ¿Sí? Y algo de claridad, tiene que ver como con la interpretación, las bases sobre las cuales cada traducción de la Biblia se soporta. Algunos van con unos manuscritos más antiguos, otros se adhieren a unos más nuevos, pero en ambas opciones nuestras Biblias nos muestran en la parte de abajo esas variaciones. De pronto, ay, ¿cómo así? Bueno, ahí se desayunan de eso. En la partecita de abajo vas a ver, mira, este versículo aparece o este versículo no aparece. Lo que para nosotros es importante es que Marcos y Lucas también incluyen ese versículo. Así que es parte de este contexto. Así que no son 7, sino 8 ayes. 8 ayes. Pero ¿cuáles son las advertencias de Jesús? Ahora Él ya no está hablando a los discípulos. ¿A quién les está hablando? A los líderes. Porque esto es directamente para ellos, aunque los discípulos y las multitudes están escuchando. Pero estos ayes son para ellos. Es una exhortación, una reprensión y una condenación hacia ellos. Y creo que aquí podríamos estudiar esto viendo la agrupación que tienen como en 3 bloquecitos, porque se pueden juntar. Primero, a los líderes, pastores, siervos, que estamos encargados de predicar la palabra del Señor a otros o enseñarlas aún dentro del contexto de las comunidades misionales. Escuchemos esto. Primero, Jesús nos está llamando a cuidar a quienes nos siguen. Y vemos en el versículo 13, 14 y 15 que en últimas lo que Jesús denuncia a esos fariseos, a estos escribas, de su hipocresía, tiene que ver con cómo eso afecta a otras personas. Versículo 13, ustedes le están estorbando a la gente que genuinamente está buscando a Dios. Ustedes les cierran la puerta del reino en la cara. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser eso? Que yo no sea consciente de que alguien tiene hambre, deseos por Dios, y ¡pum!, le cierro la puerta en la cara. ¿Cómo? Sino a través del legalismo que los caracteriza desde arriba, poniendo cargas pesadas y poniendo como, mira, entonces si tú quieres, entonces tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y entonces el Señor sí te amará. Entonces el Señor sí te recibirá. Y ponemos una serie de prerequisitos para la salvación, cuando Cristo solamente nos invita al arrepentimiento y a la fe. Arrepentimiento y fe. Y eso va a producir la transformación. Eso va a producir nuestra santificación. Esto me hace recordar mucho, una vez que estábamos en una conferencia de jóvenes, como esta que acabo de pasar, y se invitó un predicador, y desde un texto bíblico, de un salmo, hizo una predicación espectacular, espectacular. Al finalizar la prédica, estaban todos los pelados arrodillados y llorando y levantando las manos, y yo no estaba fuera de esa charla, pero escuché un par de cosas que estaba diciendo el pastor. Y salieron los muchachos de jóvenes que habíamos llevado en ese momento, salieron como disgustados,
disgustados. Y yo decía, ¿por qué no les gustó? Y decía, ay, ¿cómo les fue? Y yo decía, no, muy horrible. Y yo decía, ¿pero por qué? Y me encantó la respuesta, esa es de las respuestas que más me ha gustado que me den. Porque eso no es el Evangelio. ¿Y por qué? Porque es que nos estaban invitando a que teníamos que hacer una serie de compromisos y una serie de cosas para poder alcanzar, porque sin santidad, recuerden el Salmo, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nosotros tenemos que fabricar nuestra santidad para poder, y si no somos capaces de hacerlo, entonces Cristo nos va a despreciar. Claro, ante el juicio y la condenación, todo el mundo estaba, ay Señor, te necesitamos, pero no aparecía la obra de Cristo, no aparecía por ningún lado. Así que dejaba eso en sus propias fuerzas. Y recuerdo esto a tantos jóvenes que he recibido y a tantas personas que me han dicho, el cristianismo no es para mí. ¿Por qué? Oye, ¿por qué? ¿Dónde sacaste eso? O sea, porque yo no puedo vivir esa vida que me dicen que tengo que vivir para Dios. No puedo hacerlo. Y le cerramos la puerta en la cara a quienes genuinamente quieren, pero no los llevamos a Cristo. Se aprovechan económicamente de los creyentes. Y aquí no me hagan hablar. Cuidado, cuidado. Especialmente a nosotros se nos invita por parte del Señor. Cuidado cuando hacemos el ministerio por un interés. Porque aquí estaban estos, que a través de artimañas religiosas, le hacían, según los comentaristas, firmar a las viudas algunas cositas para que ellos dieran sus casitas a la obra del Señor. Y las dejaban desprotegidas. Y como pretexto, oraban largo, ¿cierto? Y tendido. Pero se estaban aprovechando de ellas. Y esto no solamente nos pone el lente cada vez que un predicador empieza a hablar de estas siembras, y yo sé que muchos de ellos les gustan a ustedes. Mucho cuidado con eso. Porque sí, el Evangelio nos invita a ser generosos y uno tiene que examinar su corazón en la generosidad. Pero tengan cuidado, porque hay muchos lobos disfrazados de ovejas que le roban a la gente la plata. Por eso, en nuestra administración es tan importante tener un consejo administrativo que se encargue de eso. Y creo que por otro lado, quizás hemos pecado de no hablar tanto de la economía, porque sí, el Evangelio sí afecta la manera en que gastamos nuestro dinero. Porque sí somos llamados a invertirlo y utilizarlo de tal manera que en todo sentido, aquí, en casa, en la empresa, en donde sea, traiga gloria a Cristo, que lo administremos para Él. Pero aquí Jesús dice, tengan cuidado, porque el ministerio no es para lucrarse. El ministerio no es para lucrarse. Especialmente cuidado con esa hipocresía de estar orando para recibir de otros, para que otros te den. Mucho cuidado. Porque en últimas, cuando el Señor nos pide que cuidemos a los que nos siguen, ellos se van a hacer como seguidores nuestros, dice Jesús. Y cuando seguimos ese tipo de vida farisaica, los volvemos 2 veces hijos del infierno. Aquí Jesús está apuntando a que uno tiene que recordar en los puestos de liderazgo que uno no hace discípulos de uno. Por eso esa idea que a veces tiene como, sí, yo tengo este discípulo y este discípulo, decía, nosotros no tenemos ningún discípulo. Nosotros no tenemos ningún discípulo. Nosotros caminamos junto a otros discípulos de Cristo. Ambos somos discípulos de solamente uno, y es de Jesús. Por eso esas imágenes, como no es que Él es mi discipulador y ese es mi Padre espiritual, no aparecen dentro de nuestra iglesia, porque consideramos que todos nos estamos ayudando como hermanos mutuamente a caminar tras uno solo, un solo maestro, y ese es Cristo. No un pastor o un profeta o un apóstol en particular, solamente de Jesús. Cuida a los que te siguen. La otra advertencia para los líderes, cuida lo que enseñas. Y ustedes ven en el versículo 16 al 22 y el 23 que Jesús denuncia en estos fariseos que ellos exaltaron algunas prácticas de la ley
pero se perdieron lo más importante. ¿Qué era qué? Practicar la justicia, hacer misericordia y vivir con fidelidad a Dios. Pero eso sí, el diezmo de las cositas que le salían en el jardín, de las maticas, eso sí los doy. Eso es lo más importante. Cuidado con eso, con exaltar partes que no son insignificantes, son importantes. Por eso Jesús dice, mira, ustedes debieron haber practicado eso, la justicia, la misericordia y la fidelidad, sin haber de qué, sin haber dejado de diezmar, sin haber dejado de ser generosos. Ambas cosas, pero enfatizaron una sola cosita y dejaron lo más importante, que aquí según este texto, ¿qué es? Justicia, misericordia y fidelidad. Hermanos, si ustedes han leído la Biblia, el Antiguo Testamento está repleto de esta denuncia. Que no importa cuánta piedad y cuánta oración, cuántos sacrificios hagamos delante del Señor, si nuestra vida no está caminando en cada área donde el Señor nos ha puesto como siervos y representantes suyos, en justicia, obrando justamente, actuando con misericordia hacia el otro, y no solamente es la ayuda, es también la misericordia del perdón, de la gracia, del pensar en el otro, y en una fidelidad en que estamos en obediencia a Dios, en todo lo que Él nos pide hacer. Si nuestra vida viene el domingo a la iglesia, hace su devocional temprano, participa en algún ministerio, pero dejas de practicar esas cosas en tu cotidianidad, estás perdido. Estás perdido. Descuidar lo más importante de la ley. Es cierto que hacer esto es provechoso, es importante y debieran haber seguido haciéndolo. Pero ten cuidado de lo que es más importante, tiene más peso delante de Dios. Así que cuidado con lo que enseñas. Y eso nos pone un lente a nosotros, porque sabes que como todos venimos de alguna manera, de algún tipo de influencia religiosa, nosotros sí solemos exaltar una cosa más que otra. Y a quienes enseñamos, sí se nos advierte el tener cuidado de lo que estamos enseñando. Si lo que estamos enseñando realmente enseña todo el consejo de las Escrituras o solamente está amañado a una partecita que a mí me gusta más, a una partecita que yo siento que es más importante, a una partecita que a mí me remarcaron desde chiquito o me dieron el discipulado en la iglesia anterior todo el tiempo. Ten cuidado, conoce las Escrituras y especialmente que el testimonio de justicia se pueda ver. Los versículos 25 y 26, Jesús parece estar guiándonos a un cuidado de nosotros mismos. Porque Jesús denuncia que las prácticas de estos hombres son coger el vasito y limpiarlo ¿por dónde? Por fuera. Pero por dentro está mugroso y sucio. Y también pone en versículo 27 y 28 que son como una lápida o un sepulcro blanqueado, que se ve hermoso por fuera, como cuando uno va al cementerio, hermoso, uy, qué cosa tan bonita. Pero por dentro está lleno de ¿qué? De huesos de muertos e inmundicia. Cuídate a ti mismo. Y mis queridos hermanos, y quienes de alguna manera el Señor les ha puesto en un rol de liderazgo y de servicio a otros. Creo que tenemos que tener cuidado con lo fácil que es para nosotros estar limpiando lo externo, haciendo lo necesario para lucir bien, cuando dentro de nuestro corazón las motivaciones son tan erradas. Especialmente cuando estamos cultivando tanta pecaminosidad, tantas licencias, tanta desconexión de Dios. Aquí nos dice cuidado, porque no es solamente aparentar. De hecho, lo que muestra Jesús es que Él sí conoce nuestro corazón, sí lo conoce. Y se los digo por experiencia, porque yo soy pastor. Y yo sé aparentar muy bien. Sé aparentar muy bien. Uno sabe comportarse. ¿Y saben qué? Ustedes también saben hacerlo. Porque les apuesto que más de uno, cuando entró en esa puerta,
inmediato, de inmediato. Ay, ¿cómo está? No, bendecido, en victoria. Acabamos de venir de una garrotera en la casa, la cosa más impresionante. Le dije que se iba hasta morir a mi esposa. Pero hermanos, ¿cómo estamos? Bien, bien. Sí, somos expertos en eso. Expertos. En aparentar algo que no somos. Y ese tono, ¿vieron cuál es la palabra que más se repite aquí en este texto? Hipócritas. Quienes simplemente interpretan un papel, actúan una línea. Hipócritas. Y ahí la advertencia, mis hermanos, cuidémonos. Lo más importante si tú estás en un rol de liderazgo, desde la iglesia hasta tu hogar, es que tú cuides tu piedad personal, cuida tu corazón. Porque de él emana la vida. Desconectados de Cristo, nada va a salir, nada. Lo que salga va a ser impostado y se va a caer, no va a producir vida nunca. Así que, ¿qué es lo más importante para ti y para mí? Estar revisando constantemente mi corazón, a ver si estoy o no en Cristo, si lo estoy disfrutando a Él o no, si mis motivaciones son correctas, cuando doy, cuando sirvo, cuando hablo con alguien, revisa tu corazón, revísalo, porque lo que sabemos por defecto es que sabemos actuar muy bien. Y nuestra cultura paisa sí que es de apariencias, ¿no? Nosotros sabemos actuar muy bien. Revisemos nuestro corazón. No sea que seamos un hermoso sepulcro blanqueado. Ahora, queridos, dice este pastor David Platt en un comentario que tenía, quiero traer unas preguntas que él trajo. Dice, las advertencias de Mateo 23 se aplican no solo a los escribas y fariseos, sino a cualquiera que profesa a Cristo. Una realidad aleccionadora se interpone ante nosotros en este pasaje. Escucha. Es posible que tú y yo creamos genuinamente que estamos haciendo la obra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios y cumpliendo la voluntad de Dios. Y aún así ser engañados y experimentar una condenación eterna. Por eso, este autor lanza una serie de preguntas que yo quisiera dejárselos como una tarea para la casa. La primera, ¿estamos fallando en practicar lo que predicamos? ¿Es nuestra vida coherente? Segunda, en nuestra tendencia a ser admirados por nuestros títulos, ¿hemos llegado a tener contentamiento en la aprobación que viene de Dios? ¿O seguimos necesitando la de la gente? Tercero, ¿estás utilizando tu poder para hacer valer tu superioridad sobre otras personas? Cuarto, ¿estás de forma hipócrita centrándote en ti mismo y no en otros? Quinto, ¿has estado a través de tu enseñanza, tu consejo y tu predicación cerrando la puerta a quienes están buscando a Dios? Eso quiere decir que cuando alguien te escucha, encuentra un camino o encuentra un bloqueo. Sexto, estamos más preocupados de las minucias bíblicas que de la justicia, la misericordia y la fidelidad, es decir, del ministerio práctico. Y última, ¿has estado más preocupado por la apariencia externa, cómo te ven, que por la santidad interna? Esas preguntas
mañana tempranito, devocional, un espejo para revisarnos. Porque como nos dice este autor, esto no es solamente para los líderes, esto es para nosotros. Por último, hay una advertencia en general que Jesús hace a los pecadores. Desde el versículo 29 en adelante, Jesús los está reprendiendo porque ellos tenían la costumbre de adornar los monumentos de los santos que murieron en el pasado, los profetas, y decir que si ellos hubieran estado en ese tiempo, no hubieran actuado como sus padres. Y después de este sermón, Jesús dice, se hacen doblemente culpables de eso. Así muestran que ustedes son hijos de sus padres, que también rechazan, porque no es un profeta el que está aquí, es el Hijo de Dios mismo, el que todo Mateo nos ha mostrado que todas las escrituras apuntaban hacia él. Y ellos, los que más conocían las escrituras, no podían verlo. Y ahora están tramando cómo matarlo. Le dice, serpientes, camadas de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Ahí Jesús hace una gran advertencia, mis hermanos. Y es que sí hay una condenación inminente para los pecadores. Y en esto quiero hacer como un énfasis en particular, porque a veces siento que nosotros cuando predicamos las buenas noticias de que hay perdón en Cristo para los pecadores, e invitamos a la gente a arrepentirse y a creer, y las personas dicen, no les estamos contando lo que ellos están decidiendo. Porque cuando tú le dices no a Cristo, estás decidiendo esperar ese juicio. Y quisiera animarlos a que podamos completar nuestra presentación del Evangelio. Porque no es solamente como que, oye, ven a Jesús para que tengas una mejor vida. No se debería engañarlos si es en términos de en búsqueda de la felicidad. Ven a Jesús porque necesitas reconciliarte con Él. Ven a Jesús porque Él te ama, Él envió a su Hijo para tu salvación. Pero también ten en cuenta esto, que si tú rechazas a Jesús, Él también te rechazará a ti. Y lo que te espera es una condenación y un juicio. Y aquí Jesús se los canta de una vez. ¿Cómo ustedes van a escapar del juicio del infierno? Líderes. Pero junto con esta advertencia aparece una gran esperanza en el versículos 37 y 39, que son los que nos faltan por leer. Quiero, antes de leerlos, hay una nota que Lucas, cuando narra este versículo, añade, y es que Jesús llora al decir esto. Así que quiero que puedas experimentar el corazón de Jesús en lo que está a punto de decir, ¿vale? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? Por tanto, la casa de ustedes se les dejará desierta, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Aunque el texto hace una advertencia de juicio, en la cual él les dice, esta casa quedará vacía, dejada, desolada. Sí nos muestra dos notas esperanzadoras de parte de Dios para ellos y para nosotros. La primera es que Dios activamente, toda la historia, ha sido un Dios que busca, que sale en búsqueda de los pecadores. Eso es lo que está diciendo aquí.
que Dios, toda la historia, de tapa a tapa, ha sido un Dios que busca reconciliar pecadores con Él mismo, que envía mensajeros, envía profetas, envía personas, porque te quiere de vuelta a Él. Ese es el Señor. Por eso cuando nosotros vemos que no cumplimos muchas de estas notas de advertencia que nos está dando, cuando nosotros nos vemos culpables al ver esto, tenemos que recordar que Dios siempre ha sido un Dios que llama a los pecadores al arrepentimiento. Así que si tú, como yo, te identificaste en más de una de estas cosas, yo quiero recordarte eso, que hay esperanza para ti, que hay esperanza para ti. Porque Dios es un Dios que busca a los pecadores. Y miren para qué. Por favor, miren para qué. ¿Cuál es la imagen que utiliza Jesús? Una gallina que junta sus pollitos debajo de sus alas. ¿Para qué lo hace? Cuidado, protección, resguardo. Ese es el Señor. Y quiero terminar con una invitación particular. Mis hermanos, no nos resistamos más al Señor. No nos resistamos más al Señor. Y si hay algo de estas listas que de alguna manera pesa en tu corazón, gracias al Señor hay un camino para pecadores. A través del arrepentimiento, de la confesión de nuestro pecado, de la confesión de nuestra dureza, de la confesión de nuestra hipocresía, de nuestra desconexión, de nuestra frialdad, de nuestra tibieza. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Porque después de un juicio tan duro como el que acaba de decir, te está diciendo que como una gallina con sus pollitos siempre ha querido traerte de vuelta a casa. Siempre te ha querido traer de vuelta a Él. Vuélvete de todo corazón y disfruta del Señor, que hasta el día de hoy, con este mensaje, te sigue llamando. Entonces pausamos un momento en silencio y piensa qué es lo que el Señor ha venido hablando a tu corazón. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, examínate para saber si tu fe es genuina. Pruébate a ti mismo. Y si ves que hay cosas que no están alineadas con la vida y los frutos de Jesús, toma este momento para arrepentirte. Confiesa al Señor tu falta. Confiesa tu culpa. Confiesa tu resistencia, tu terquedad. Llora y lamentate si tú has visto que quizás en el último tiempo o quizás por años simplemente eres un sepulcro blanqueado. Yo lo he sido y sé que uno puede mantener esa apariencia por años, pero es tan desoladora, tan triste. Pero aquí está Jesús una vez más, a esos que dentro de una semana van a crucificarlo. Y con lágrimas en sus ojos, vuelve y dice, yo quiero traerte, yo quiero traerte. Como la gallina cobija a los pollitos.
Ven y disfruta del Señor. Señor, yo te pido que vuelvas nuestro corazón a ti. No sin antes pedirte perdón por las formas en que hemos despreciado tu amor, que hemos despreciado tu gracia, que nos hemos resistido a las formas en que nos has buscado una y otra y otra y otra vez. Perdónanos, Señor, porque como dice el libro de Oseas, esto te duele en el corazón. Cuando tus hijos, los que tú amas, nos damos vuelta en nuestra terquedad y en nuestro pecado para alejarnos de ti, perdónanos, por favor. Perdónanos por hacer ese desplante a quien quiere protegernos, a quien quiere amarnos, a quien quiere cuidarnos. Perdónanos, Señor. Queremos volvernos de todo corazón a ti. Confesamos nuestro pecado, pero también confesamos nuestra fe. Y hoy es solamente un recordatorio de cuánto necesitamos de Jesús, cuánto necesitamos de ese Salvador que diera su vida por nosotros, que cargara nuestra culpa, que borrara nuestra transgresión, nuestro pecado, y que día a día fuera quitando más y más nuestra rebeldía. Cuánto necesitamos de ese hermano mayor que saliera por nosotros, los pródigos, para volvernos a casa. Llévanos, Señor, a tu regazo. Y danos esa paz, ese descanso y ese gozo que siempre has querido que disfrutemos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Jesús, te seguiré. Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Oh, 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 oh. Amén. Por esta semana quiero dejarlos con este versículo del Salmo 31, que dice: cuán grande es tu bondad que has reservado para los que te temen, que has manifestado para los que en ti se refugian. Y quería dejarlos con este versículo para recordarles eso. Hay bondad en el Señor que te llama a refugiarte en Él. Pelea por recordarte eso, ¿sí? Pelea por recordarte esto esta semana. Que el Señor los bendiga. Un fuerte abrazo.